En esta tarde queremos estudiar un tema trascendental, ya que nos involucra de alguna manera, y vamos a estudiar la experiencia de los dos hijos de Adán y también la experiencia de los hijos de Job. La Biblia menciona la historia que de alguna manera, cuando fueron creciendo Caín y Abel, su padre Adán le contó la historia de cómo ellos vivían felices por muchos años dentro de el jardín del Edén, pero que debido a la desobediencia, a la transgresión a las leyes de Dios, Dios tuvo que expulsarlos de las hermosuras, de las bellezas del huerto del Edén. Y que ellos nacieron fuera de el huerto del Edén. Así que esos dos muchachos escucharon la historia y Abraham consideró que Dios fue bueno, fue misericordioso al haberle concedido el privilegio de la vida y de no haberlo destruido inmediatamente en el momento de la transgresión. Por el otro lado, Caín consideró que Dios había sido injusto con sus padres al expulsarlos para que ellos vivieran fuera y tuviesen que sufrir las consecuencias de su desobediencia. La consecuencia era el temor, la ira, el miedo, era cosechar los caldos y espinos, su esposa dará luz con dolor y todas las consecuencias que arrojan el pecado. Así que esos jóvenes, Abel y Caín, tomaron una decisión de acuerdo a la comprensión y empezaron. Uno, en el caso de Abel, sentía simpatía, sentía amor hacia Dios porque consideraba que Dios había sido bueno al perdonar a sus padres y darle una segunda oportunidad, pero no dentro de las bellezas de la puerta del Edén, sino que afuera, porque ellos sabían que Dios había dicho que el día que comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Pero en la medida en que empezó a crecer Caín, no pensó igual, sino que Caín inmediatamente empezó a crecerle el descontento, la situación se fue empeorando en la medida en que él iba creciendo. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y tanto Abel como Caín decidieron buscar a sus hermanas para casarse, porque esa era la instrucción que habían recibido de Dios. Y llegó un momento cuando Dios quiere probar a estos dos jóvenes y los reúne para decirle que necesitaban que ellos trajesen una ofrenda. En el capítulo 4, el versículo 3 hasta el 5 nos menciona: andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los
primerizo de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Allí vemos una demostración. Caín decide traer lo mejor que había en su huerto. Las mejores lechugas, los mejores repollos, los mejores apios, los mejores tomates, en fin. No significa que él haya traído algo que era insignificante. Trajo lo mejor como una ofrenda a Jehová. Antiguamente también se aceptaban ofrendas de esa naturaleza, pero esta vez Dios había pedido una ofrenda específica. La ofrenda que Dios había solicitado era un carnero o un macho cabrío o un cordero macho de 1 año, y que las características de ese cordero tenía que ser sin defecto. Repetimos, un año, tenía que ser macho y sin defecto. Eso le pidió a Dios a Adán, le pidió a Caín y le pidió a Abel. Y Abel era pastor de ovejas. Caín era agricultor. Entonces, a la hora de presentar su ofrenda a Dios, Caín decide llevar como una muestra de lo que había en su corazón, que Dios tenía que aceptar su ofrenda independientemente que haya pedido cordero de 1 año y macho. Así que llevó lo mejor como una manifestación de lo que había en su corazón. Había un resentimiento por lo que Dios había hecho en contra de sus padres. Y Abel, lógicamente, buscó al mejor cordero de 1 año, macho, y lo llevó a presentar a la ofrenda que Dios había pedido. Quiero destacar que lo que Dios le pidió a ellos fue una ofrenda de un macho de un año y que tenía que ser perfecto. Caín decidió llevar como fruto de su corazón, de su mente, de sus pensamientos, del enojo, estaba manifestando que él estaba disgustado con Dios y decidió llevar una ofrenda que Dios no había solicitado. Y Abel, en agradecimiento a Dios, decide llevar una ofrenda exactamente como Dios la había pedido. El mejor cordero. Caín bien le podía haber comprado o pedido a su hermano un cordero. Un cordero como Dios lo había pedido, y de seguro que su hermano Abel le hubiese facilitado esa ofrenda. Pero no le pidió la ofrenda, sino que decidió llevar lo que él consideraba que era agradable ante Dios.
Llegó la hora de entregar el sacrificio. Los mejores repollos, lechugas, tomate, zanahoria, los mejores frutos de la tierra. No es que haya llevado frutos que eran raquíticos, llevó los mejores frutos. Y a la hora del sacrificio, Dios decide no consumir el sacrificio o la ofrenda de Caín. Adán estaba observando y contemplando a sus hijos, viendo la rebeldía de Caín, viendo la sumisión de Abel, que le lleva un cordero de 1 año y macho perfecto. A la hora del sacrificio, Dios decide aceptar el sacrificio de Abel, lo consumió completamente porque ese sacrificio le había agradado. Ese sacrificio era el que Dios había pedido. Mis hermanos y hermanas, el sacrificio que Caín y Abel tenían que llevar delante de Dios era un sacrificio como Dios lo había pedido, no como ellos hubiesen decidido. Caín y Abel hubiesen decidido llevar cualquier cosa, pero Dios no les pidió cualquier cosa. Les pidió un cordero. Les pidió un cordero de 1 año y les pidió que ese cordero de 1 año fuese perfecto. Y así lo llevó Abel. El cordero perfecto que estaba entregando Abel y Caín representaba el cordero que quita el pecado del mundo de San Juan capítulo 1 y versículo 29. Representaba a Cristo Jesús en esa ofrenda maravillosa, extraordinaria, esa ofrenda sustituta que moriría por toda la especie humana para la remisión de pecado, porque sin sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. De manera que ese simbolismo en la ofrenda que Abel presentó representaba que un día Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, tenía que ascender como un sacrificio a la cruz del Calvario por cada ser humano que habita este mundo. Abel llevó lo que él quiso. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, mas sí aceptó la ofrenda de Abel. Y como consecuencia de la rebelión que había en su corazón, ese sentimiento de culpa que había en su corazón, de desconformidad con Dios, la historia sagrada menciona que Caín mató a Abel. Tal vez usted se preguntará, ¿por qué Caín y Abel presentaban ofrendas y sacrificios a Dios? Solamente los que estaban casados podían presentar ofrenda. Tanto Abel como Caín ya eran padres de familia, eran jefes de familia y ya tenían que responder por sus actos cada vez que Dios los llamara. Usted se preguntará, ¿por qué dice eso? En el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 5,
dice, al terminar los días del convite, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. Este texto nos está hablando que Job, después del convite, después de la fiesta, llamaba a sus hijos para la purificación y para ofrecer sacrificios a Dios por si acaso sus hijos hubiesen pecado. El caso es diferente porque en este caso Job estaba ofreciendo sacrificio por sus hijos porque ellos no habían contraído matrimonio. Pero en el caso de Caín y Abel ya eran jefe de familia y por esa causa ellos tenían que responder por sí solos de los errores que habían cometido y presentar ese tipo de cordero que representaba a Cristo Jesús, y tenían que entregarlo y presentarlo como una ofrenda grata a Dios. Y Abel entendía ese aspecto y de esa forma Abel constantemente estaba en comunión de agradecimiento con su Padre Dios por lo bueno, por lo amoroso y por lo misericordioso que había sido con sus padres y lo misericordioso que estaba haciendo con él y su hermano al otorgarles la oportunidad del perdón de los pecados y de seguir caminando en dirección a lo que Dios había establecido para Adán, para Eva y para toda su descendencia. Tristemente, la ofrenda de Caín no fue aceptada y como consecuencia de esa rebelión, Caín mató a su hermano. Y como fruto, él decidió irse a un lugar y edificó una ciudad que se llama Enos, perversa, corrompida. Decidió apartarse completamente de Dios porque no estaba satisfecho con lo que Dios había hecho con sus padres. Mis amados hermanos, igualmente nosotros hemos sido llamados por Dios y cada vez estamos siendo llamados y tenemos que responder a ese amor, a esa misericordia que Dios nos ofrece, que Dios nos concede a través del sacrificio perfecto, del sacrificio inmaculado de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos derecho nuevamente de volver a ser hijos legítimos de Dios, porque el pecado produjo esa ruptura entre Dios y nosotros y apartó nuestro oído para no oír. Pero Cristo Jesús nos ama tanto que entregó su vida y su sangre en la cruz del Calvario para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Caín se extravió con su esposa, con sus hijos, con sus descendientes. Abel murió
Y el día que Caín muriera o muera, le colocarán un epitafio en su tumba que dice: Caín, el fratricida, porque mató a su hermano. Muy pronto vendrá la resurrección de los que han seguido al Señor, y Caín se levantará como un testimonio de alguien que hizo lo que Dios pidió, y por ende tendrá el derecho de vivir y de conocer personalmente por la parte interna las bellezas en el cielo y las bellezas del huerto del Edén, donde sus padres fueron expulsados por desobediente, por la rebelión, pero el amor de Dios se extendió hacia ellos, dándole la oportunidad de que también ellos tuvieran la dicha del perdón, de la segunda oportunidad, y aunque murieron, cuando resuciten será para vida eterna. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y amiga que me escuchas, en este momento de complejidad, de problemas mundiales, tenemos que decidir lo que decidió Abel. Dos caminos: hacer la voluntad de Dios, aunque nos toque la suerte de Abel, o hacer la voluntad de Dios, aunque nos toque la suerte de Caín. ¿Cuál fue la razón por la que se dio en la primera muerte en el planeta? La primera muerte en el planeta fue por asuntos de adoración. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por esa causa, por adorar como Dios pidió, se dio la primera muerte en el planeta, y esa será la causa porque se dará la última muerte en el planeta por asuntos de adoración. Estimados hermanos y amigos, hemos entendido sencillamente la palabra y el gran plan de salvación, que solamente corresponde seguir las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra, porque Dios quiere el bien y Dios es más antiguo que la especie humana, y lo que Él pide es perfecto, es bueno, es ideal para cada uno de nosotros. Si lo hacemos, viviremos con Él por toda la eternidad. Queremos tener una palabra de oración para que el Señor nos ilumine y nos guíe en el caminar con Él cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Hemos analizado brevemente parte de la historia que condujo a Adán y a Eva a la desobediencia, a la expulsión del huerto del Edén y a la descendencia, quienes trajeron los resultados del pecado, la muerte,
el sufrimiento, el dolor y también el pecado trajo la muerte del amado Hijo de Dios. Gracias porque Jesús, sin haber cometido pecado, por nosotros se hizo pecado. Tomó nuestra culpa, tomó nuestra naturaleza, para que, aunque no podemos evitar las consecuencias del pecado, un día, cuando Jesús decida venir a ponerle fin a este mundo, nosotros podamos estar listos para vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que nos conduce y que nos guía hacia toda la verdad. Gracias al Padre que nos acepta una vez Cristo nos presenta como que si nunca hubiésemos pecado. Gracias por ese interés en nuestra salvación. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.